Ella y yo compartíamos rasgos casi idénticos. Sin embargo, ella era la hija legítima de una familia poderosa, mientras que yo no era más que una hija ilegítima y torpe. En su afán por afianzar su posición como esposa de Ethan, incluso me envió a la cama de su prometido con sus propias manos. Pero el verdadero veneno no me atacó hasta el día que di a luz, el día que me uní a mi hijo nonato. En sus manos, al abrir los ojos, me encontré de nuevo en el día en que había aceptado intercambiar mi lugar con ella. Me miró con desprecio y me amenazó fríamente: no lo olvides, Igis, mi sustituto. Quédate en tu lugar, o las cenizas de tu madre desaparecerán misteriosamente. Los recuerdos de mi vida pasada surgieron como una ola de hielo. Era cierto, realmente había renacido. Esta vez ella pensó que podía tratarme como lo hizo en el pasado. Me juré a mí misma que tomaría su belleza, su gloria, incluso la posición de esposa de Ethan. Cuando me vio asentir, esa fugaz mirada de triunfo desapareció en sus ojos. Sustituida por su habitual indiferencia fría y autoritaria: serena, si puedes darle un hijo a la familia Ethan, la recompensa será tuya. Pero si intentas algo, tú y las cenizas de tu madre nunca encontrarán la paz. Su tono inalterado desde mi vida anterior, Arabella, ahora la futura esposa de la familia Ethan, llevaba mucho tiempo agobiada por el secreto de que nunca podría concebir. Un día, mientras atendía asuntos en la finca de la familia Marcus, se encontró conmigo, la hija ilegítima, sirviéndole café a su madre en la sala de descanso. Una idea la asaltó como un rayo de luz y decidió usarme. Pronto vestí un vestido a medida y un collar de diamantes que brillaba fríamente. Su asistente personal aún tenía esa expresión indiferente, como si temiera que ensuciara la ropa, y me instruyó fríamente: cuando veas a Ethan, no hables, no causes problemas. No importa lo incómodo que sea, aguanta. Asentí obedientemente. Pero por dentro ya me había tranquilizado, planeando cómo hacerles perderlo todo. El Rolls Royce aceleró hacia el Hotel Grand Central, y me apoyé en la ventana, reconstruyendo en silencio las pistas de mi pasado. Esta vez encontraría las cenizas de mi madre y haría pagar a mis enemigos. Al principio pensé en matar a Ethan mientras dormía después de que todo terminara, y luego arrastrar a Arabella y a la familia Marcus al abismo. Pero luego reconsideré que valía la pena usar mi vida para enterrar a esos canallas. Haría que vivieran para lamentarlo. En la lujosa suite del hotel, Arabella bajó la voz, repitiendo sus instrucciones por última vez. ¿Recuerdas todo lo que tienes que hacer? Lo recuerdo. Respondí en voz baja. Lo comprobó 2 veces y luego me puso personalmente el anillo de bodas de $1 millón en el dedo. Dot, intenta algo gracioso. Advirtió, deteniéndose un momento antes de irse. Poco después, Ethan entró por la puerta, borracho y tropezando. Le desabroché la corbata con destreza y le quité la chaqueta. Ethan, sin entrecerrar los ojos, me tomó la cara entre las manos y susurró con una sonrisa: la esposa de Ethan S. de hoy es muy obediente, ¿verdad? Vi a Arabella S. en la puerta, sabiendo que me estaba apremiando a darme prisa. Así que me armé de valor, me puse de puntillas y lo besé primero. Él rápidamente tomó la iniciativa, acercándome más a él, su calor me estremecía. Durante toda la noche no dijo nada, y yo no titubeé. Cuando todo terminó me vestí en silencio y volví a cambiar de identidad con Arabella. Esperé en el pasillo hasta el amanecer, asegurándome de que nadie me prestara atención, antes de escabullirme de nuevo en la villa de Arabella S. Al verme exhausto, su rostro se ensombreció de rabia, como si quisiera destrozarme. Pero como aún me necesitaba, tuvo que encontrar otra forma de atormentarme. Un día, mientras pasaba por la sala con un café en la mano, le ordenó a su asistente que me derramara la bebida hirviendo encima. Allí de pie, con los brazos cruzados, me miró con desprecio desde arriba. Con tanto tiempo libre, ¿por qué no te apresuras a embarazar a la familia Ethan? No olvides tu lugar. Bajé la cabeza fingiendo ser dócil, mientras me burlaba de ella en silencio esta vez. Todo su orgullo y poder lo destruiría, pieza por pieza, después de pasar un mes con la familia Marcus. Ethan volvió a la suite del hotel, esta vez estaba bebiendo. Al entrar, su expresión era amable, pero la agudeza en su mirada era indisimulada. ¿Cuánto tiempo sin verte? Se sirvió una copa de vino tinto, haciéndola girar con elegancia mientras la saboreaba. Me quedé quieta sin saber qué hacer, y de repente me abrazó por detrás, presionándome contra la fría pared.
Su cálido aliento me rozó la oreja, y me aferré al dobladillo de su chaqueta, sin atreverme a moverme. Debo admitir que la apariencia de este hombre y la de Dora son realmente incomparables. No es de extrañar que tantas socialites estén desesperadas por casarse con la familia Eisen. Me levantó sin esfuerzo, colocándome suavemente en la cama antes de inclinarse para susurrarme al oído: «Estoy de buen humor esta noche, si siempre pudiera ser así. Dejaría que fuera maravilloso». No respondí, solo me acurruqué en su abrazo, mis dedos inconscientemente agarrando los bordes de su camisa. Parecía casi hipnotizado mientras susurraba repetidamente en mi oído: «Afuera de la puerta, Arabella». Casi pierde el control e intenta entrar, pero el guardaespaldas la detiene. Esta vez, Ethan estaba notablemente lúcido y pasamos casi toda la noche juntos. Cuando me desperté, ya era mediodía del día siguiente, después de que se fue. Arabella irrumpió en el dormitorio, sacándome enojada de la cama. Ella fríamente ordenó a los guardaespaldas que me ataran con cuerdas. Cuando vio mi rostro pálido y que no podía hablar, me arrojó una botella de agua serena. «No pienses que solo porque subiste en la cama de Ethan has ganado. No importa cuánto te mime Ethan, es solo por mi culpa». Permanecí en silencio. Su asistente personal habló en este punto: «Señorita, Chess está realmente embarazada». Continuar así podría dañar al niño. Al escuchar esto, Arabella dejó a regañadientes el cortador de papel y me ordenó que le preparara té. Acepté en un susurro, pero en mi corazón ya había hecho planes. Cada vez que le preparaba té, agregaría un pequeño ingrediente especial. Esta droga era incolora e insípida, pero lentamente haría que su rostro se volviera insoportablemente horrible. Arabella siempre se había preocupado por su apariencia más que nada. Poco sabía ella. Estaba a punto de cosechar lo que había sembrado. Se rumoreaba que Arabella había estado enamorada de Ethan desde la infancia, pero yo sabía mejor que nadie que lo que realmente quería era el título de señora Ethan. Siempre y cuando pudiera casarse con un hombre de una familia adinerada, no importaba quién fuera el hombre. Con la ayuda de las conexiones de su padre, la familia Marcus había organizado un matrimonio para ella desde el principio. Su sueño era simplemente que la llamaran joven señora. Al día siguiente dejó caer intencionalmente una bebida de almendras del tocador y me ordenó que la recogiera. Cuando me agaché, me pisoteó la mano con sus tacones altos, apretando los dientes mientras decía: «Serena, ¿qué joya crees que me queda mejor hoy?». Contuve el dolor y sonreí. «Cualquier cosa que use la señorita Arabella se ve bien». Me dio una patada en el pecho, tirándome al suelo. «Exactamente, gente como tú, nacida en familias tan humildes, son como tu madre, naturalmente indignas de la buena fortuna». Casi quise abalanzarme sobre ella y estrangularla, pero reprimí mi ira. Ahora no era el momento de actuar, necesitaba estar cerca de ella para acercarme a Ethan. Desde ese día, Ethan dejó de aparecer. Arabella, en la superficie, era la futura esposa. Ethan, alguien a quien todos envidiaban, en realidad, no había visto a su prometido en más de 2 semanas y solo podía pasar noches sin dormir sola en su habitación vacía. Soporté su acoso mientras revisaba mentalmente cada detalle que había aprendido sobre Ethan de mi vida pasada. Sabía que el momento llegaría pronto. Durante este tiempo, apenas pegué un ojo, las acciones de Arabella se volvieron aún más extremas. Tenía 2 asistentes que se turnaban para enseñarme a imitar sus gestos y tono, preocupada de que pudiera resbalar. Una vez, estuve a punto de desmayarme por agotamiento. Casualmente, acababa de regresar del club de golf de mal humor. Había discutido con una estrella en ascenso en el círculo de entretenimiento. La usualmente elegante y digna Arabella desató su furia sobre mí, agarrando una copa de cristal y tirándola a mi pierna, maldiciendo en voz alta: «Esa perra se atreve a robarme el protagonismo. Serena, será mejor que te embaraces del hijo de la familia Ethan lo antes posible, de lo contrario, morirás una muerte mucho peor que ella». El hecho de que Arabella y yo pudiéramos ser tan similares era una coincidencia. Nuestras madres no eran hermanas. Mi madre, Clarissa, era la hermana mayor, quien una vez fue la directora financiera de la familia Marcus. Ambas hermanas se habían enamorado de Marcus, el CEO de la familia Marcus. Pero la madre de Arabella se había disfrazado como la mía y se había subido a la cama de Marcus. Mi madre había planeado llevarme e irse, pero su hermana la encerró en un sótano y murió de hambre. Solo recordaba llorar roncamente mientras sostenía el cuerpo sin vida de mi madre, sin nadie dispuesto a ayudar. Al día siguiente la compañía la trató como si simplemente hubiera desaparecido, y la madrastra fue ascendida a esposa recién nacida. En cuanto a mí, la joven, fui relegada a la vida de una hija ilegítima oculta, encarcelada en la villa durante 10 años. No fue hasta que Arabella me llamó y me pidió que fuera su madre sustituta que vi por primera vez un rayo de esperanza para cambiar las cosas. Después de un mes de entrenamiento, sumado a nuestro parecido natural, los forasteros no podían
distinguirnos en absoluto, ya que Ethan estaba tomando la iniciativa de aparecer. Decidí crear la oportunidad yo misma. Ese día, me puse mi nuevo traje de baño y practiqué sus movimientos estándar junto a la piscina en el club náutico. Mientras contaba los yates que flotaban en la piscina, vigilaba mi entorno. Efectivamente, no pasó mucho tiempo antes de que la atención de Ethan se centrara en mí. Justo cuando se giró para mirar, fingí resbalar y caer en la piscina. Ayuda, alguien se ha caído. Al agua mi asistente, que estaba al tanto del plan, rápidamente siguió el juego. Al escuchar la conmoción, Ethan frunció el ceño y caminó encima. Aprovechando la oportunidad, lo agarré por la pernera del pantalón y lo tiré al agua conmigo. Para todos parecía que Ethan se había caído al intentar salvarme. Cuando llegamos a la orilla, me froté los ojos. Sir Armand le sonrió. Lo siento, señor Ethan, no esperaba que fuera usted. Fue culpa mía por ser tan torpe. Me miró a la cara un momento con un destello de algo en los ojos, antes de ordenarle a su médico personal que me revisara. ¿Eres? Soy la hermana menor de Arabella, estoy aquí de vacaciones. Parecía desconcertado. ¿Qué hacías junto a la piscina hace un momento? ¿Cómo te caíste? Actué con inocencia, frotándome los ojos. Señor Ethan, solo intentaba tomar una bonita foto del yate para enviársela a mi hermana. No esperaba resbalarme y caerme. Estoy muy agradecido de que me haya salvado. Ethan frunció el ceño y su tono se suavizó, pero su agarre en mi muñeca se hizo más fuerte. No vuelvas a hacer algo tan peligroso. Si necesitas cualquier cosa, solo haz que lo haga tu asistente. Tú y tu hermana son realmente diferentes. Sonrió, luego cogió una margarita floreciente de la orilla de la piscina y me la puso en la mano. Para cuando Arabella llegó, Ethan ya se había ido. Vio la flor en mi mano y su rostro se retorció de furia. Me la arrebató y la aplastó bajo los pies. Luego me abofeteó en la cara, murmurando en voz baja: ¿te atreves a coquetear con Ethan? No lo olvides, tengo tu vida en mis manos. Si causas más problemas, se ocupará de ti y de tu madre. En mi vida pasada, instintivamente habría suplicado clemencia, pero ahora, solo quería verla pagar por sus acciones. Bajé la cabeza y dije: hermana, me perdí y me encontré con el señor Ethan, nunca esperé que estuviera aquí. Al ver las lágrimas en mis ojos, su expresión se volvió aún más disgustada. Bien, te dejarán salir esta vez, pero si hay una próxima vez, lo harás. Ojalá nunca hubieras nacido. Me reí fríamente en mi corazón. Ella todavía no se daba cuenta de que esta vez, sería ella quien sufriría. Esa noche Ethan canceló repentinamente su cita con una actriz popular y fue directo al hotel. Debió sentir que algo andaba mal para que actuara de manera tan inusual. Antes de llegar, Arabella me agarró del cuello, amenazándome con un gruñido bajo: si te exponen, estarás engañando a la familia Ethan. ¿Sabes lo que eso significará? No solo sufrirás, sino que tu madre tampoco se salvará. Me burlé en mi mente. Ella sabía que era un crimen, pero aún así eligió correr el riesgo, usando cada vida de responsabilidad como palanca. Cuando Ethan entró, me envolvió en sus brazos como siempre. Sus ojos se profundizaron ilegibles. Enterré mi rostro en su pecho, inhalando el leve aroma de su camisa. Bajó la cabeza y preguntó: ¿cambia tu perfume? Sonrió, su aura poderosa, y apretó suavemente la parte de atrás de mi cuello. Me quedé callada, fingiendo ser obediente. La noche estaba quieto. Las luces de neón de la ciudad centelleaban fuera de la ventana. Esta noche no me presionó para nada más y pronto cayó en un sueño profundo. Mientras me preparaba para levantarme silenciosamente, noté que su mano aún sujetaba mi muñeca. No tuve más remedio que retirar lentamente mi mano, conteniendo la respiración, temiendo despertarlo. Saliendo de la habitación, Arabella me estaba esperando con los ojos rojos. Instintivamente protegí mi abdomen, dando un paso atrás. Por suerte, mi asistente la detuvo de hacer más movimientos. Una vez que Ethan se fue, le traje una toalla tibia y le dije suavemente: señorita Arabella, déjame ayudarte a desmaquillarte. Se admiró en el espejo, completamente inconsciente de que su rostro pronto se arruinaría. Bajé la cabeza, fingiendo estar agraviada. Señorita Arabella, solo quería ser cautelosa, temía que el señor Ethan pudiera ver a través de eso. Solo quiero ayudarte a tener el hijo y darle una lápida a mi madre. Te prometo que tendrá más cuidado en el futuro. Ella todavía estaba impaciente y me pateó. Me burlé por dentro. Era hora de exponer todo todavía, pero ella ya era un pájaro en una jaula. En mi vida anterior, yo no creía malvadamente que si aguantaba todo esto y le entregaba al niño, podría irme con las cenizas de mi madre. Pero en la sala de partos, perdió la cabeza por celos porque Ethan me dio una mirada extra e intencionalmente hizo que el médico se fuera. Tenía la intención de hacerme sufrir,
pero la demora causó que tanto el niño como yo nos perdiéramos, arruinó todo lo que había planeado cuidadosamente. Esta vez el precio lo pagaría ella, Marcus, el hombre que mató a mi madre, y todos los que me traicionaron. Pagarían con sangre. Cuando era joven, no entendía la silenciosa soledad de mi madre, solo pensaba, ¿cómo podría una madrastra tomar todo lo que pertenecía a mi mamá? Mi gentil y amable madre nunca luchó ni compitió, pero al final, dejó el mundo sin siquiera dejar atrás su nombre. Mamá, esta vez buscaré justicia para ti, espero que me estés cuidando desde arriba. Una noche, Ethan llegó al hotel otra vez. Recuerdos del pasado pasaron por mi mente causando un dolor agudo en mi cabeza. Él no preguntó muchas preguntas, simplemente me masajeó las sienes y me atrajo hacia sus brazos. Nos acostamos juntos en silencio durante la noche. En mi vida anterior, fue esa noche que concebí a Ethan Neschild. Cuando me cambié de ropa con Arabella, sus ojos estaban llenos de resentimiento e insatisfacción. Han pasado 3 meses, no me juegues más trucos para acelerar mi embarazo. Había invitado a varios expertos para que me hicieran un chequeo completo y me llenó de costosos suplementos para la salud. Los acepté todos, fingiendo cumplir, pero en mi corazón, sabía que no eran más que bromas bajo el poder y la influencia del dinero. La alta gerencia de la empresa había estado en un punto muerto por un proyecto y Arabella no tuvo más remedio que intervenir como mediadora. Me senté tranquilamente en su sillón de cuero personalizado favorito, bebiendo el té recién hecho, calculando en silencio el momento adecuado para la llegada de Ethan. Efectivamente, no pasó mucho tiempo antes de que apareciera en la puerta de la oficina, con un traje meticulosamente confeccionado. Buenas tardes, gerente general Ethan. Arabella, quien debería haber estado manejando asuntos de la empresa, apareció de repente en ese momento también. Sus ojos brillaron con un toque de alegría cuando vio a Ethan, pero aún puso una cara serena mientras caminaba hacia el gerente general. Ethan, muchas gracias por tomarse el tiempo de su apretada agenda para visitarme. Disculpas por llegar tarde. Ethan simplemente asintió levemente sin decir mucho. Después de un breve silencio, recordó decirme que me fuera, pero Ethan me lanzó una mirada, indicándome que me quedara. Luego puso una excusa sobre asuntos de la empresa que atender y despidió a Arabella. La habitación ahora estaba solo con nosotros dos. Su mirada ardía con intensidad mientras me miraba, su voz lenta. ¿En qué has estado ocupado últimamente? No te he visto por aquí. Parecía que me había estado buscando estos últimos días, solo para ser bloqueado por Arabella. ¿Cuánto sabía? Bajé la cabeza y hablé en voz baja. General gerente Ethan, tuve un accidente hace un tiempo y me he estado recuperando de una lesión. Claramente no me creyó, su expresión llena de duda y sondeo. Si no te sientes bien, no hay necesidad de forzarte. Si algo anda mal, solo dímelo. Negué con la cabeza sin atreverme a decir más. Suspiró profundamente. Debes asistir a la gala benéfica mañana. Luego, le ordenó a Arabella que me llevara con ella y se asegurara de que no cometiera ningún error. Arabella estuvo de acuerdo en el acto. Su sonrisa apenas ocultaba su presunción. Cuidaré bien de mi hermana y me aseguraré de que no cause ningún problema en la gala. Llegó el día de la gala benéfica y Arabella asistió con todo su atuendo, rodeada de varias socialites, pero los ojos de Ethan estaban fijos en mí todo el tiempo. Cuando el evento llegó a su punto máximo, Arabella estaba a punto de acercarse a él, pero yo la detuve, chocando con Ethan y aterrizando en sus brazos. Frunció el ceño pero me dio una media sonrisa, como si divertida. Arabella se disculpó apresuradamente, echándome toda la culpa. Asentí levemente y luego me escabullí silenciosamente. Más tarde esa noche la asistente de Ethan vino a entregar un mensaje, diciendo que Arabella se encontraría con él en su habitación. Se había preparado durante mucho tiempo, pero antes de irse, me puse su ropa y entré en la suite. Ethan estaba allí con la camisa parcialmente desabotonada, su expresión oscura y llena de ira. Me acurruqué silenciosamente en sus brazos, cerrando los ojos mientras bajaba la cabeza y depositaba un beso acalorado en mis labios. De repente me mordió el labio con fuerza, sus movimientos eran ásperos como si tratara de desahogar años de ira reprimida. Soporté el dolor, instintivamente envolví mis brazos alrededor de su cuello. Todavía no estaba lista para confesar, susurró, su aliento caliente contra mi piel. Mi corazón se aceleró, pero bajé la cabeza, desmayándome por la ignorancia. Gerente general Ethan, no entiendo lo que quiere decir. Me pellizcó la barbilla, sus ojos se profundizaron intensamente, su agarre casi me dificultaba la respiración. Luego me presionó contra la cama, su beso y castigo más intensos de lo habitual. Esa noche me agotó por completo. A la mañana siguiente Arabella vio los moretones en mi cuerpo y perdió el control, volcó el tocador, arrojándome productos caros para el cuidado de la piel. Eres igual a tu madre barata, ¿cómo te atreves a seducir a Ethan?
Has estado viviendo demasiado cómodamente últimamente olvidando tu lugar, solo espera, te harán desear no haber nacido. Apreté los dientes de dolor, luego de repente la agarré de la muñeca, haciéndola tropezar y casi caer, me fulminó con la mirada. Sin darse cuenta de que ya habían aparecido algunas manchas rojas en su cuello, era mi regalo finalmente comenzando a surtir efecto después de 3 meses de agregar algo a su cuidado de la piel, finalmente estaba funcionando, y pronto arruinaría por completo su apariencia. Incluso si lo descubriera ahora, sería demasiado tarde. Ordenó a su gente que me ataran y me tiraran a la azotea para que me asara bajo el sol, luego instruyó su asistente me arrastró al sótano. El aire estaba cargado de moho y hedor a desinfectante, e Amon con un traje arrugado caminó hacia mí, pellizcando mi barbilla con una sonrisa lasciva. ¿Es este el nuevo regalo de la familia Marcus? No se ve mal, lo reconocí, era Zachary, el jefe de seguridad de la familia Marcus. Arabella estaba planeando enviarme a esta escoria. Luché contra las ganas de vomitar, tratando de actuar lastimeramente. Zachary, está tan oscuro aquí. Amon asustado. Podríamos ir a otro lugar. Sonrió más ampliamente, su tono aún más insidioso. No tengas miedo, niña, mientras Amon esté aquí, nadie se atreverá a hacerte daño. Ahora, déjame echarte un buen vistazo. Me encogí hacia atrás, mi voz temblaba. Señor Zachary, el olor aquí es abrumador, ¿qué tal si hablamos arriba? En este momento enfrentarme a él sería como entrar en una trampa, así que no tuve más opción que retrasarlo. Los ojos de Zachary brillaron de emoción y se burló. Pequeña belleza, la señorita Arabella dio órdenes específicas. No saldrás de esta habitación ni un segundo. Tenía las manos atadas a la espalda y Zachary dio un paso adelante, comenzando a desabrocharme la camisa bruscamente. Arabella me había drogado mucho antes y mi conciencia se estaba volviendo cada vez más confusa. Apreté los dientes y en los últimos momentos de lucidez, me abalancé sobre Zachary con todas mis fuerzas, tirándolo hacia atrás y corriendo hacia la esquina. Justo cuando estaba a punto de perder el conocimiento, un aroma familiar a colonia me inundó. Señor Ethan, gritó Zachary en pánico, tratando torpemente de arreglarse la ropa. Al momento siguiente sonó un disparo. Zachary cayó al suelo con un golpe sordo y la habitación quedó en silencio. Ethan se acercó y rápidamente desató las cuerdas que me ataban las manos. Serena, ¿estás bien? Luché por abrir mis párpados pesados y, mirando el rostro familiar frente a mí, débilmente susurró, señor Ethan, ¿es usted realmente? Dijo suavemente. Suavemente me abrazó, el aroma familiar me envolvió, no podía moverme. Me dolía todo el cuerpo y temblaba incontrolablemente. Cuando me desperté de nuevo, me encontré acostada en la lujosa cama de la suite del ático de Ethan. Ethan estaba inclinado sobre la cama, y cuando me vio abrir los ojos, su voz era baja. ¿Podemos decir la verdad ahora? Señalé la taza de agua junto a la cama, e inmediatamente me la entregó. Una mezcla de emociones brotó en mí, y extendí mi mano como para abrazarlo. Suavemente me atrajo hacia sus brazos. Le conté todo sobre Arabella y su madre a lo largo de los años, las trampas que tendieron y el plan de gestación subrogada. Simplemente dijo que los hombres escuchaban en silencio. Su rostro se oscurecía mientras hablaba. Sabía que Ethan cargaba con su propio dolor pasado. Su madre había sido miembro fundador de la empresa, pero fue traicionada por otra mujer intrigante, lo que la llevó a la muerte. No hizo más preguntas, ni pareció sorprendida. Quizás ya sospechaba mi verdadera identidad, pero decidió no confrontarme y nunca pensó en hacerme daño. Una vez que terminé, me apoyé en su pecho con voz temblorosa. Señor Ethan, ¿esa es toda la verdad? ¿Qué hará conmigo? No respondió de inmediato, sino que continuó frotando suavemente mi cabello, su cálido aliento rozando mi oreja. En ese momento comprendí que planeaba culparme. Mientras me recuperaba, me desperté en la habitación del hospital y encontré a Ben, el antiguo mayordomo de mi madre, sentado tranquilamente junto a mi cama, sosteniendo una pesada caja de sándalo en sus manos. Señorita, finalmente puedo volver a verla. La voz de Ben se ahogó por la emoción. Después de que asesinaran a la señora, me encerraron. Prometí traerle sus pertenencias antes de morir, y así fue como sobreviví. Escuché con lágrimas corriendo por mi rostro. Resultó que antes de morir, mi madre le había rogado desesperadamente a la madre de Arabella, a su propia hermana, que me perdonara la vida. Mi madre incluso se había ofrecido a renunciar a su puesto, pero su tía aún decidió atacar. El rostro de Ben estaba cubierto de lágrimas, pero sus ojos solo reflejaban furia. Lo consolé suavemente. No te preocupes, tío Ben, todo esto terminará pronto. Vengará a mi madre. Un ligero sonido vino de la puerta, y me giré para ver a Ethan allí de pie, alto y guapo,
todavía con su traje impecablemente entallado, me levantó una ceja. ¿Su tono burlón qué? No, gracias por salvarte. Me incliné suavemente hacia su abrazo, susurrando, gracias, señor Ethan, te mentí, pero me ayudaste a recuperar las pertenencias de mi madre e hiciste arreglos para sus asuntos finales. Me estás tratando de esta manera. Y honestamente estoy un poco asustada. Me pellizcó ligeramente la barbilla, una sonrisa juguetona en sus ojos. Oh, lo recuerdo, fuiste bastante atrevido cuando me mentiste. En verdad, sabía que siempre había visto a través de mí el encuentro accidental. En el club náutico en realidad había sido parte de mi meticuloso plan. Había organizado la caída falsa dentro del agua, tirando de él conmigo. Solo después de morir en mi vida pasada me di cuenta de que él ya sabía que yo era Darabella. Pero eligió fingir que no lo notaba, así que esta vez estaba apostando a que no me expondría. Me acercó suavemente, su voz baja y tranquilizadora. Serena, ¿sabes cuánto tiempo he estado esperando a que te sinceres? Me sentí un poco culpable. Enterrando mi cara en su pecho, bajó la mirada a mi estómago, su mirada llena de ternura. Todavía duele aquí, negué con la cabeza. Una ola de tristeza me invadió. No esperaba que Darabella llegara tan lejos. En el pasado, solo me regañaba y me golpeaba. Ahora, se había asociado con Zachary para casi destruir todo. Había querido quedarme con el bebé, pero una vez más, me había humillado terriblemente. Sin embargo, lo había perdido todo por su hijo. Se había ido, y la retribución finalmente había llegado. Ethan secó suavemente las lágrimas de mis ojos, su voz tranquila y tranquilizadora. No te preocupes, tendremos lo nuestro, niña, pronto. Necesitas recuperarte primero. Tomó mi mano y la colocó contra su pecho. Su latido fuerte y constante. Puedes sentirlo cuando te duele. Yo también sufro. Enterré mi cara en su cuello, ocultando mis complicadas emociones. Después de todo, al principio, solo me había acercado a él por beneficio personal. Ethan había arreglado que me quedara en su lujoso apartamento con guardaespaldas privados apostados las 24 horas. Dijo, de ahora en adelante, ya no tendría que sufrir a manos de Arabella. Una vez que estuviera lo suficientemente bien, planeaba ir personalmente a la familia Marcus para ajustar cuentas con ella. Tan pronto como entré a la oficina, me topé con ella, despeinada, enredada con un hombre. Cuando me vio, se burló, sus ojos llenos de locura. Perra, ¿crees que sin ti no puedo cambiar las cosas? Tengo muchas maneras. ¿Te atreves a volver? Prácticamente estás pidiendo morir, siseó Arabella, y el hombre a su lado se acercó. Su expresión lasciva. Retrocedí. Pero rápidamente me acorralaron contra la pared. En ese momento, un familiar aroma a colonia llenó el aire. Ethan apareció de repente, envolviéndome en sus brazos sin dudarlo. Su fría mirada recorrió a Arabella. ¿Tienes algo de valor, Arabella? ¿Crees que puedes tratar a la familia Ethan así? A su orden, seguridad entró corriendo, dominando rápidamente tanto a Arabella como al hombre a su lado. El rostro de Arabella palideció, el miedo la congeló en su lugar, y dejó incluso de intentar luchar. Nunca esperé que se degradara a este punto solo por la oportunidad de quedar embarazada. En mi vida pasada, el médico había dicho claramente que su infertilidad era resultado de su propia condición. No importaba lo bien que se cuidara en esta vida. El problema seguía siendo el mismo. Ahora, se había avergonzado frente a toda la empresa, prácticamente estaba arruinando su futuro. La voz de Ethan era tan fría como el hielo. Arabella, tu comportamiento es despreciable, has manchado la reputación tanto de la empresa como de la familia Ethan. Afectada de inmediato, Yuri suspendida y confinada en su residencia, esperando la decisión de la junta. Al escuchar esto, su expresión se volvió salvaje, sus ojos casi frenéticos. Pero se contuvo obstinadamente, negándose a romperse. Pedí ayuda, pero avivé el fuego, fingiendo estar preocupada mientras decía, Ethan, ¿no crees que esas manchas rojas en su cara podrían ser un signo de algún tipo de enfermedad? Arabella instintivamente se tocó la cara e inmediatamente se dio cuenta de que estaba cubierta de manchas. Ethan no podía tolerar la suciedad ni el desorden. Ahora, no solo había manchado su vida privada, sino que también había arruinado su apariencia. Su posición en la familia Ethan se derrumbó en un instante. Arabella se desplomó en el suelo, sus gritos perforando el aire mientras lloraba. ¿Esto es lo que estás haciendo? ¿Causaste que esto sucediera? Debería haberte matado hace mucho tiempo. Ethan agitó su mano y seguridad la arrastró confinándola. A partir de entonces, Ethan y yo hicimos apariciones públicas juntos dentro de la empresa y el control de la familia Marcus rápidamente cambió a mis manos. Innumerables oportunistas comenzaron a congraciarse conmigo y me convertí en la nueva matriarca nominal de la empresa. Pensé que Arabella se comportaría después de estar confinada durante unos días, pero pronto sobornó a los guardias. Se disfrazó de limpiadora e irrumpió en mí oficina, se abalanzó sobre mí con un cuchillo gritando histéricamente que me quitaría la vida.
antes de que pudiera acercarse, los guardaespaldas personales de Ethan la sujetaron. Para cuando Ethan llegó, había perdido por completo la paciencia. Arabella, has demostrado ser moralmente corrupta y has manchado la reputación de la empresa. Por la presente revoco todos tus puestos y congelo tus acciones. Sal de la familia. Ethan inmediatamente. Arabella se desplomó en el suelo, temblando mientras gritaba. ¿Por qué, Ethan? He estado a tu lado durante todos estos años. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Solo quiero un hijo. Te amo. ¿Qué hice mal? Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, aunque ahora estaba completamente impotente. Todavía mantenía la identidad de la hija de la familia Marcus. Si continuaba causando problemas, la familia Marcus también se enfrentaría a la ruina. Tenía que cortar lazos con ellos lo antes posible. Ethan se burló. Entonces, ¿esto es lo que llamas amor? Mentiras y manipulación. Me has estado engañando todo este tiempo. Si no me hubiera dado cuenta, ¿cuánto tiempo planeabas mantener la artimaña? Pedí ayuda, pero sonreí por dentro. Esta era una pregunta a la que sabía la respuesta mejor que nadie. Arabella no entendía lo que era el amor verdadero. Engañar, herir, manipular, incriminar. ¿Era capaz de todo eso? Todavía preguntas que hiciste mal. Fraude, daño malicioso y lesión deliberada. ¿Cuál de esos crees que quedará impune? Ethan expuso sus mentiras frente a todos y Arabella se sentó allí, su mirada vacía como si hubiera perdido la voluntad de vivir. Cuando se la llevaron, sus ojos ardían de odio mientras se fijaban en mí. Ethan suspiró. Me incliné silenciosamente hacia su lado y ninguno de los dos dijo una palabra. Las acciones de Arabella irrumpiendo en la empresa, blandiendo un cuchillo, habían destruido por completo su futuro, pero eso fue suficiente. Mis objetivos de venganza nunca se limitaron solo a ella. Marcus, ese hombre desalmado y toda la familia Marcus, ninguno de ellos se salvaría. Mamá, las personas que te hicieron daño pagarán por ello, uno por uno. Ese día, mientras ayudaba a Ethan a organizar algunos archivos, notó que estaba distraída. Su disgusto era evidente en su mirada. Inmediatamente me acerqué a él, calmándolo en suaves susurros. Los hombres a veces solo necesitas saber cómo manejarlos. Si no se calman, es solo cuestión de usar el método correcto. Al día siguiente los principales medios de comunicación financieros comenzaron a informar extensamente sobre el escándalo de la familia Ethan. Ethan se sentó, con el rostro frío mientras miraba la avalancha de noticias negativas, frotándose las sienes. Los chismes eran desenfrenados. El presidente de la familia Ethan había roto su compromiso con su prometida y estaba liado con la hermana de su prometida. Me llamaban seductor, alegando que lo había embrujado. Al mismo tiempo, los rumores sobre la desfiguración de Arabella se extendieron como la pólvora. Empezaron a circular rumores de que había hecho tantas cosas malas que incluso los cielos la habían maldecido con una extraña enfermedad, haciéndola indigna de ser la esposa de Ethan. Inicialmente los rumores solo circulaban dentro de la empresa, pero en cuestión de días, habían envuelto a todo el mundo empresarial. El público clamaba por un castigo severo, exigiendo que Arabella fuera tratada con rapidez. Desde que Marcus intercambió un proyecto militar por el matrimonio de Arabella, su influencia en la empresa se ha desvanecido por completo. Este último escándalo fue la gota que colmó el vaso y dijo sin decir nada más y corrió a la sede de la familia Ethan durante la noche. Estaba aquí para reunirse con Ethan o ver cómo estaba Arabella. Estaba aquí específicamente para encontrarme. En el momento en que entró en mi oficina, la malicia en su rostro se desvaneció, reemplazada por una expresión llena de insensibilidad y adulación. Serena, tú. Sé que tu padre nunca te haría daño. Me quedé allí, apenas capaz de reconocer al adulador frente a mí. No pude evitar admirar su habilidad. Logró hacer que la desvergüenza pareciera tan natural. Tu padre se equivocó sobre la mujer con la que se casó, tu madre. Fue mi culpa de verdad, pero puse su retrato de nuevo en el dormitorio principal. Siempre serás la joven dama de la familia Marcus, y tu madre es la verdadera matriarca de la familia ahora, continuó, su voz goteando con falsa contrición. La mención del retrato de mi madre en el dormitorio principal me hizo sentir náuseas, casi me atraganté en el acto. La había descuidado cuando estaba viva, y ahora, estaba usando su recuerdo para buscar compasión. Era completamente repugnante. Permanecí en silencio, esperando a ver qué más iba a hacer. Suspiró dramáticamente. Serena, esa mujer se ha ido de nuestra casa. De ahora en adelante, ella no tiene nada que ver con la familia Marcus, pero Snow sigue siendo tu hermana, no puedes dejarla sufrir, ¿verdad? Le dediqué una sonrisa brillante y le di una palmadita en el hombro. No te preocupes, papá. ¿Cómo podría no preocuparme por mi hermana? Me aseguraré de que esté bien cuidada. Vivirá, pero no en paz. Por supuesto, convivir, me refería a que sería torturada. Su paz se haría añicos cada día.
al día siguiente, las noticias negativas sobre la familia Ethan inundaron Internet, con el frenesí mediático en aumento, pero Ethan no actuó como el público esperaba, no se distanció de mí, en cambio, convocó una conferencia de prensa para anunciar que había cortado todos los lazos con la familia Marcus. Inmediatamente después, me aseguró un respaldo aún más fuerte. Randolph, un magnate de negocios respetado, había estado buscando un sucesor. Gracias al emparejamiento de Ethan Ness, Randolph me tomó oficialmente como su asaltante de dioses. Poco después, las familias Ethan y Randolph anunciaron una asociación estratégica, y yo, como presidente de la empresa conjunta, asumí el control total de la compañía. Ethan luego hizo un gran gesto de invertir en caridad, organizando una lujosa gala de recaudación de fondos. El sentimiento público rápidamente cambió a nuestro favor. La comunidad en línea elogió a Ethan, llamándolo afortunado de haber encontrado un socio tan capaz en mí. Escuchando los comentarios entusiastas, pedí ayuda, pero me reí. No tenía idea de que Ethan fuera tan bueno en convertir una crisis en una oportunidad. Con el sólido respaldo de la familia Randolph, me hice cargo de la compañía sin problemas. Los accionistas ya no se atrevieron a desafiar mi autoridad, pero Marcus Caldwell lo dejó pasar. Se apresuró a una conferencia de prensa intentando difamarme, alegando que manipulé la opinión pública y engañé a las masas. La expresión de Ethan se ensombreció cuando vio el informe. Marcus claramente había tocado una fibra sensible. Los miembros de la Junta, al ver el cambio de impulso, rápidamente solicitaron una investigación exhaustiva sobre la familia de Marcus. Cuando la situación comenzó a salirse de control, Marcus se apresuró a defenderse, pero justo entonces, la difunta esposa Marcus S. el ex asistente expuso sus numerosos pecados, abandonó a su esposa, alentó a su amante e incluso facilitó la muerte de su primera esposa. La junta directiva se sumió en el caos y la atmósfera estaba cargada de conmoción. Incluso los empleados más honestos de la compañía dieron un paso al frente para testificar. Ethan iba a dejar pasar esto fácilmente. A decir verdad, este era un asunto particularmente serio, pero iba a dejar que Marcus se librara del apuro tan fácilmente. Aunque Ethan solo lanzó una advertencia y no atacó de inmediato, la opinión pública ya había condenado a la familia de Marcus. Mientras tanto, yo ya había cortado todos los lazos con ellos. No importa cuán grande fuera la tormenta, Caldwell me tocó, al ver que la marea se volvía en su contra. Marcus intentó nuevamente capitalizar sus acciones del proyecto militar, antes de que pudiera hacer su movimiento. Sin embargo, el equipo legal de Ethan lo golpeó con una demanda por espionaje corporativo. Filtrar secretos de Estado era un crimen demasiado grave para escapar, ya que todos estos escándalos provocaron una tormenta mediática. Ethan y yo celebramos nuestra ceremonia de compromiso como estaba previsto. El evento fue grandioso, con invitados poderosos y una lista completa de invitados. A nadie le importó Marcus o la caída de la familia Marcus. Habiendo vivido dos vidas, sabía exactamente cómo hacer reír y relajar a Ethan. A la mañana siguiente, le entregué un doctor duro encriptado con una sonrisa. Cariño, ¿no crees que es hora de que este pequeño tesoro vea la luz del día? Dentro del disco había una prueba irrefutable de que la familia de Marcus malversó fondos militares y desvió dinero de ayuda en caso de desastre por un total asombroso de 20.000 millones. Esos fondos, que estaban destinados a la defensa nacional, habían terminado en los bolsillos de la familia Marcus. Ethan apretó los puños, su mandíbula apretada por la ira. Marcus es realmente desalmado, lo consolé. Cariño, no dejes que te afecte, el verdadero culpable aún no ha sido expuesto. Marcus ya estaba luchando por salvarse a sí mismo, y mucho menos rescatar a Arabella. La próxima vez que vi a Arabella, estaba confinada en una unidad de cuidados especiales en un centro de rehabilitación, su rostro desfigurado con cicatrices antiestéticas, su apariencia demacrada y patética. Cuando me vio, sus ojos estaban vacíos, su voz ronca mientras gritaba: «¿Me hiciste esto, miserable mujer?». Mi asistente la contuvo de inmediato, diciendo: «Un criminal en bancarrota se atreve a ser irrespetuoso con la esposa del presidente de la familia Ethan». La arrogancia de Arabella había sido destrozada por vida. Ahora, nadie la reconocería como la hija una vez glamorosa de la familia Marcus. Al escuchar las palabras esposa del presidente, tembló y soltó una carcajada. «¿Cómo pudiste convertirte en la esposa de Ethan? No eres más que una hija ilegítima». Podía oler el hedor de la medicina en su rostro e instintivamente di un paso atrás. Mi asistente dio un paso adelante y la abofeteó 2 veces, una en cada mejilla. «Hermana, ¿de verdad no sabes quién es la verdadera hija ilegítima? Si no fuera por la interferencia de tu madre, ¿existiría siquiera? Eres tan repugnante como tu madre». Arabella,
Al oírme mencionar a su madre, instantáneamente entró en un ataque de gritos histéricos. Mi madre es la verdadera matriarca de la familia Marcus, ¿qué puedes hacer al respecto? Me burlé y negué con la cabeza. Hermana, estás tan fuera de contacto, tu madre fue expulsada de la familia Marcus hace mucho tiempo, probablemente ahora esté vendiendo bocadillos en alguna esquina. En cuanto a tu padre, me imagino que está en un centro de detención, a la espera de su sentencia. Su rostro, arruinado por numerosas cirugías cosméticas fallidas, estaba cubierto de llagas y cicatrices. El personal del hospital la llamaba en privado el monstruo de la cirugía cosmética. Mirando el rostro que una vez se parecía tanto al mío, ahora solo retorcido por la malicia y la compasión, en realidad sentí una sensación de alivio. ¿Qué mujer querría verse como una villana? Finalmente, este rostro ya no tenía conexión conmigo. Antes de irme, me incliné y susurré. ¿Sabes por qué me llamo Serena? Mi madre preferiría irse conmigo a un lugar lejano que pelear por algo contigo, pero aún así causaste su muerte. Cuando naciste, fue mi madre quien te crió. ¿Alguna vez sentiste culpa? Al ver cómo tu madre mató a la mía, me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás. Pasó mucho tiempo antes de que escuchara que Arabella se había ahogado en el centro de rehabilitación. Cuando volví a ver a su madre, ya estaba harapienta y entumecida. Su expresión vacía. ¿Estás aquí para ver mi caída?, preguntó con voz ronca. Negué con la cabeza en silencio y saqué una carta de mi bolso, una carta que había encontrado en la caja fuerte cuando se incautó a la familia Marcus. Era una carta que mi madre le había escrito. En la carta, decía que no importara lo que hicieras, siempre sería su hermana más querida. Mi madre incluso estaba dispuesta a renunciar a todo por ella, solo para traerle algo de bondad. Desafortunadamente, en ese entonces, para ascender al poder, no tuvo reparos en matar a la hermana que más la amaba. Ni siquiera leyó la última carta que escribió mi madre. Elegí no vengarme de ella. Después de todo, ella era el miembro de la familia que mi madre más había querido. El día que sentenciaron a Marcus, una mujer loca salió corriendo de la multitud afuera del juzgado, con un cuchillo en la mano, y lo apuñaló en el cuello. Antes de que los alguaciles pudieran reaccionar, Marcus ya estaba en el suelo sin vida. La mujer rió salvajemente. Hermana, maté a este hombre sin corazón por ti. Lo siento, voy a unirme a ti, pero mi madre nunca volvería. De vuelta en la sede de la familia Eisen, el médico privado me dijo solemnemente que estaba embarazada de 3 meses. Eisen, que no había tenido hijos todos estos años, estaba tan emocionado cuando escuchó la noticia que me levantó en alto, ansioso por anunciarlo a toda la ciudad. Una vez, alguien que solo pensaba en venganza y en dejar este triste lugar, ahora decidí quedarme, de pie al lado de Eisen junto a la ventana del piso al techo, mirando las innumerables luces de abajo. De repente sentí que la vida aún tenía un largo camino por recorrer. 3 años después, con Eisen y yo trabajando juntos, la familia Eisen se hizo pública con éxito, con un valor de mercado que superó 1 millón. También establecimos una fundación de caridad, ayudando a innumerables personas necesitadas. Cada vez que sostenía a un par de adorables gemelos en mis brazos, acurrucándome con Eisen, no podía evitar pensar en esa versión una vez debilitada e indefensa de mí misma, viviendo una segunda vida. No solo había vengado a mi madre, sino que también finalmente había encontrado mi propia felicidad y una vida plena. Mamá, debes estar orgullosa de mí desde arriba, cierto, el fin. Una vez fui una esposa rica y de la sociedad, y lo que más despreciaba era a la pobre y sin pulir hija que había traído a este mundo. Su presencia apestaba a pobreza, y no importaba lo cara que fuera su ropa, de alguna manera se las arreglaba para hacer que parecieran venideras de un vendedor ambulante. Pero todo cambió cuando de repente me encontré libre, nacida, 10 años en el pasado, dentro del cuerpo de mi hija Serena. Mientras miraba esta figura joven y fresca, una oleada de emoción me recorrió profundamente. Ya no era mi hija tonta, era alguien que no tenía idea de cómo capitalizar los recursos de la familia adinerada en la que nació, pero yo era la hija mayor de la familia Vivian, criada con educación y privilegios de élite. Podría triunfar en la familia Damien sin importar lo que costara. Decidida a regresar a una vida de lujo, ignoré la vista de mis manos callosas y brazos llenos de cicatrices. Esas cicatrices podían tratarse, pero la juventud no tenía precio. No me importó el resentimiento que enfrenté cuando me reuní con la familia de Damien. A diferencia de esa pobre y hortera hija mía, tenía la gracia y el aplomo de alguien que estaba destinado a pertenecer a la alta sociedad, dada la oportunidad adecuada. Me hizo un lugar en la familia Damien, como su legítima nuera, caminando con la cabeza en alto, mientras soñaba despierta con mi glorioso futuro. Un dolor repentino me atravesó la espalda, sacándome de mis pensamientos. Mi madre adoptiva, con su cara regordeta y cuello grueso, estaba frente a mí,
blandiendo un palo tan grueso como mi brazo, sus ojos estaban llenos de malicia. Muchacha perezosa, ¿has terminado de cocinar? ¿Has lavado la ropa? Ladró. ¿Crees que te compré por nada, no? Todavía tienes el coraje de aflojar. Me miró con desprecio. Atrévete a mirarme de nuevo, si lo haces, te hará tener un hijo con mi hijo. Justo cuando dijo eso, un hombre grande y tosco salió tambaleándose de la habitación. Tenía un olor dulzón. Enfermizo, su boca goteaba saliva mientras me miraba lascivamente con una sonrisa tonta. Mamá, quiero tener un hijo, murmuró. Sus palabras estaban cargadas de deseo tácito. Ver a Leo hizo que mi cuerpo se estremeciera instintivamente. No me habían comprado para criarme como su hija. No, estaba allí para tener un hijo para este hombre monstruoso. Si este cuerpo no estuviera tan desnutrido, tiene 15 años. La vieja forma todavía parecía la de una niña de 12 años. Mi madre adoptiva ya me obligaba a dormir con Leo. Sabía que era el momento adecuado para enfrentarlos, así que rápidamente bajé la cabeza y me disculpé. Lo siento, mamá, ahora irán a cocinar. Cuando pasé junto a Leo, el hombre me agarró y me obligó a abrazarme, haciéndome sentir incómoda mientras sus manos me manoseaban. Apenas podía contener mi furia, pero cuando levanté la vista, vi los ojos de mi madre adoptiva animándolo a seguir tocándome. Luché contra el asco, pero con mi cuerpo debilitado y desesperado por escapar, logré pasar y apresurarme a la cocina. Para cuando terminé de preparar la cena, mi padre adoptivo se tambaleó a casa, borracho. Mi madre adoptiva lo regañó, pero él solo murmuró maldiciones, tropezando. Luego, por alguna razón, su mirada se fijó en mí antes de que pudiera correr. Me agarró del brazo, tirándome hacia él. Su rostro ennegrecido y feo se acercó demasiado. Su aliento estaba mezclado con el hedor del alcohol y asqueroso. Casi me ahoga. Me miró con una sonrisa torcida en su rostro y dijo: si no me dejas salir a jugar, entonces te tomará a ti, Zoe, y hará que me des lo que quiero esta noche. A la vida que Serena llevó con sus padres adoptivos, lo había investigado en mi vida anterior. Fue precisamente porque sabía sobre sus sucios asuntos domésticos que pensé que Serena Caldén se comparaba con mi pura y virtuosa hija adoptiva, pero saberlo y experimentarlo de primera mano son dos cosas diferentes. Me acurruqué en el establo de las vacas, mi mente repitiendo la fea cara de mi padre adoptivo de antes. Mi estómago se revolvió y sentí que iba a vomitar, pero no había nada que vomitar. No había comido hoy. En esta casa, nunca se les había permitido comer en la mesa. Mi única comida era un pan seco y duro. Si no hubiera sabido que Damien vendría por mí en 3 días, habría escapado en medio de la noche sin importar que. Pensando en esto, Caldén te ayudó, pero pensó en Serena. Ella era tan cobarde, después de haber sido vendida aquí durante tantos años sin ninguna capacidad de escapar. No es de extrañar, estaba siendo atormentado, pero afortunadamente pronto me iría de este lugar, para no volver jamás. Al día siguiente, justo cuando amanecía, escuché una conmoción afuera. Por la tarde escuché a algunas mujeres chismosas discutiendo lo que sucedió la noche anterior. Resultó que la nuera de la familia del viejo Zhang se había escabullido, y todo el pueblo había ido a atraparla. La trajeron de vuelta, y fue golpeada hasta casi matarla. Su hijo abortó. Escuché que nunca podría volver a concebir, y la familia del viejo Zhang estaba tan deshonrada que planearon venderla. Mi madre adoptiva también había oído hablar de esto, y lo usó para advertirme sutilmente: verás, algunas personas simplemente no saben apreciar las cosas buenas, son atrapadas, golpeadas y aprenden a ser obedientes. Algunas personas simplemente tienen que aceptar su destino. Escuché las palabras de mi madre adoptiva, fingiendo ser obediente, pero en mí corazón me burlé. Excepto el destino, solo un cobarde aceptaría destino. Una niña criada con una educación de baja calidad como yo no cree en el destino. En 2 días, cuando Damien llegue, mis días buenos finalmente comenzarán. Entonces me aseguraré de vengarme de toda esta familia. Con esta agradable fantasía en mi mente, caí en un sueño tranquilo. Efectivamente, Damien llegó justo a la hora que recordaba. Estaba acompañado por su esposa de mi vida anterior, Vivian. La pareja estaba vestida impecablemente, con reporteros y guardaespaldas siguiéndolos. Dejé caer el cuchillo en mi mano, corriendo emocionada hacia ellos. Damien, ¿por qué tardaste tanto? Cuando Damien escuchó mis palabras, su rostro se ensombreció de inmediato. Cualquiera se molestaría al escuchar a una niña delgada llamarlos por su nombre con tanta naturalidad. Vivian, al verme acercarme, instintivamente se cubrió la nariz. Luego, al darse cuenta de que los reporteros estaban con ella, rápidamente ajustó su expresión y me abrazó. Serena, la hija de mamá, Vivian, como una dama de la alta sociedad, estaba bien vestida y bien cuidada.
Cuando me abrazó, todo lo que podía oler era una fragancia que pertenecía exclusivamente a la riqueza, a la clase alta, era un aroma dulce que apestaba a dinero, lo inhalé con avidez, las lágrimas brotaban de la alegría, en esta nueva vida. Viviría incluso mejor que antes, no podía esperar a dejar este lugar, pero antes de que pudiera irme, mis padres adoptivos, junto con los aldeanos, me rodearon. Damien miró al grupo de personas harapientas, sonriendo de pobreza, su rostro contorsionado por él. Disgusto sin decir palabra, le entregó a mi madre adoptiva 50, Zora Yuan sin exigir que me dejaran ir. Mi padre adoptivo, que había estado en silencio hasta entonces, cambió repentinamente su tono cuando vio el dinero. Zoe es nuestra hija. La hemos criado con nuestras propias manos durante más de 10 años. ¿Crees que 50, Zora Yuan puede comprarnos nuestro vínculo parental? Mi madre adoptiva comprendió de inmediato su implicación y gritó en voz alta: exactamente, ¿crees que 50, Zora Yuan es suficiente para despedirnos como mendigos? La alimentamos, la vestimos y la cuidamos durante más de 10 años, ¿y crees que solo vale 50? Zora Yuan debería ser al menos 100, cero. Sus palabras me hicieron reír amargamente, aunque solo había vivido aquí unos días, podía recordar exactamente cómo me trataban, criando a una hija. Las vacas en el establo tenían una vida mejor que yo. 100,000 yuanes podrían ser poco cambio para Damien, pero odiaba a las personas codiciosas como mis padres adoptivos. Era del tipo que daría, pero nunca toleraría que le pidieran más. Habiendo vivido con Damien durante décadas, podía adivinarlo. ¿Qué estaba pensando con solo una mirada? Papá, no quiero quedarme más aquí, por favor llévame a casa. Antes de que Damien pudiera decir nada, Leo de repente corrió de vuelta enloquecido, y me agarró. Esposa, no te vayas, quédate y ten a mi hijo. Bajo la influencia de mi madre adoptiva, Leo siempre me había tratado con rudeza, y ahora me manoseó delante de todos. Mi cara se sonrojó de ira. Damien vio esto y se enfureció aún más. Rápidamente ordenó a los guardaespaldas que lo apartaran y, sin dudarlo, arrojó 5 fajos de billetes sobre la mesa. Aquí tienes 100, Zora Yuan, tómalo y cállate, eso es suficiente para uno nuevo. Si intentas algo más, te denunciará por tráfico de niños. Mis padres adoptivos, llenos de alegría por la ganancia inesperada, inmediatamente accedieron a dejarme ir. Viéndolo sonreír, sentí una oleada de amarga ira en mi pecho. ¿Por qué obtuvieron dinero después de atormentarme? ¿Yo era la víctima aquí? ¿Cuándo pagan las víctimas a sus abusadores? Entonces vi al guardaespaldas parado cerca, y de repente me sentí envalentonado para vengarme. Agarré todo el dinero de la mesa, miré ferozmente a mis padres adoptivos y dije: yo soy la víctima, ¿por qué debería pagarles para que me lleven? Si quieren dinero, rómpanles las piernas. Los guardaespaldas no reaccionaron a mis palabras, pero Damien me regañó de inmediato: ¿qué te pasa? ¿Cómo puedes hablar así? Si no fuera porque tus padres adoptivos te acogieron durante todos estos años, te hubieras muerto de hambre en las calles. Eres una desagradecida y quieres morder la mano que te alimenta. Miré a Damien, mi expresión era de incredulidad. ¿Qué quería decir con morder la mano que me alimenta? Me traficaron aquí, y ellos, como compradores, ya eran culpables. ¿No vio las heridas por todo mi cuerpo? Damien había traído a tanta gente aquí, seguramente sería fácil para él castigar a mis padres adoptivos, pero me negué a rendirme exigiéndole una explicación. Damien, irritado por mi ruido, me agarró y me empujó dentro del auto. En el momento en que estuvimos dentro me dio una bofetada. Cállate, tonto, ¿quieres que todo el mundo sepa que la joven de la familia Damien fue vendida como ganado y convertida en una niña novia? Si esto se sabe, será peor para ti que morir en ese entonces. Al menos así no tendría que ser humillada. El escozor de la bofetada me devolvió a la realidad. Pensé en el tormento que había soportado y luego en el brillante futuro que me esperaba. De repente, me di cuenta de que Damien tenía razón. Yo era serena. No me importaban estas cosas pequeñas. Como la joven dama de la familia Damien, no podía permitirme ninguna mancha en mi reputación. Aunque odiaba a mis padres adoptivos con todo mi corazón, tenía que asegurarme de que mi venganza fuera silenciosa. Desapercibida, Vivien, al ver que me había calmado, dijo algunas palabras para consolarme. Mirándome a mí de la vida anterior, no sentí ninguna respuesta emocional, solo un tinte de desdén. En mi vida anterior, aunque era la joven dama de la familia Vivien, no era más que una herramienta para un matrimonio político en la familia Damien. Tenía el título de una esposa rica, pero ningún poder real. Damien y yo solo estábamos casados de nombre. Él mantenía a las amantes afuera, y no tenía derecho a interferir, ni me atrevía a hacerlo. Esta vez dejaría ser un pájaro enjaulado de nuevo. Mi plan era aferrarme a Damien Muslo, usando sus recursos para subir más alto paso a paso.
reprimí mi resentimiento y obedientemente le dije a Damien: «Papá, sé que estaba equivocado, no causaré más problemas». Damien, viendo que había aprendido mi lección, me consoló casualmente: «No te preocupes, ahora que te encontré, lidiarás con tus padres adoptivos». Escuchando su promesa, finalmente me sentía gusto. Aunque Damien perdió un buen esposo, todavía tenía cierto sentido de la responsabilidad cuando se trataba de sus hijos. Capítulo 5. Regresando a la familiar propiedad de Damien, finalmente me sentí verdaderamente viva de nuevo. Clarissa, la hija adoptiva, estaba de pie tranquilamente en la escalera, tan dulce y bien educada como recordaba. Su mera presencia podía iluminar una habitación. Miré a la princesa que había criado con mis propias manos, el corazón henchido de orgullo. Solo una niña tan delicada e impecable era digna de ser mi hija. Serena, esa campesina cubierta de barro, encontré incluso la vista de ella repulsiva. Clarissa me saludó cálidamente en el momento en que me vio. Los cuatro nos sentamos juntos a almorzar y el ambiente era agradablemente sereno. Vivian, como en mi vida pasada, me preparó una habitación y se fue rápidamente. Damien, mientras tanto, se ocupó de usar nuestra reunión como una estrategia de marketing para elevar el prestigio de la familia Damien. Después de que ambos se fueron, comencé a sentirme un poco cansada y les pedí a los sirvientes que me acompañaran de regreso a mi habitación, pero en lugar del tercer piso, me arrastraron al sótano y cerraron la puerta detrás de mí. El sótano estaba húmedo, desordenado, con muebles desechados. Miré con incredulidad al sirviente que una vez me había sonreído amablemente. ¿Estás loco? Te dije que me llevaras a mi habitación. ¿Qué es este lugar? Soy la hija de la familia Damien, la heredera legítima. Los despedirán a todos mañana si no me dejan salir. La sirvienta puso los ojos en blanco. Solo hay una joven en la familia Damien, y esa es la señorita Clarissa. No perdió otra palabra en mí, cerró la puerta de un portazo, se alejó, dejándome gritando, golpeando y maldiciendo en vano. Fue entonces cuando las palabras de Serena volvieron a mí. Como Sched vivió en el sótano durante 7 días, HL me recorrió. ¿Cómo podría alguien vivir en un lugar como este? Había regresado con la familia Damien para reclamar una vida de lujo, para no sufrir de nuevo en un infierno diferente. Intenté todas las formas posibles de escapar, hasta que finalmente enfureció a los sirvientes. Entraron, me amordazaron y me ataron, diciendo que los compañeros de clase de Clarissa llegarían pronto, y si me escuchaban o veían, Sched estaría furiosa. Me acosté en el frío piso de concreto, viendo impotente la puerta cerrarse de golpe una vez más. Fue entonces cuando la verdad me golpeó como una piedra. Serena no había elegido quedarse en el sótano en la última vida, había sido encarcelada aquí. Sin embargo, cuando pensé en la sonrisa inocente y encantadora de Clarissa, no pude culparla. Luciendo así de despeinada y deshonrada, la habría avergonzado frente a de sus amigas. La princesa de la familia Damien tenía que ser impecable siempre. Capítulo 6. 7 días después, me sacaron del sótano, pálida y exhausta. Damien, Vivian y Clarissa estaban todos allí, por lo que recordaba, este momento debe ser previo al banquete de reunión formal. La última vez, Serena era demasiado cohibida para aparecer, y la gente susurraba que era de mente estrecha e indigna del nombre Damien. Fue entonces cuando comencé a menospreciarla. Mi hija puede estar vestida con harapos, pero nunca debe encogerse cuando más importa. Ahora que estaba en el lugar de Serena, estaba decidido a reescribir la narrativa para hacer una entrada deslumbrante. Enderecé la espalda y escuché con calma. Mientras Damien describía los planes, Vivian, al igual que en mi última vida, se aburrió rápidamente y subió las escaleras. Clarissa, también como era de esperar, se ofreció dulcemente a ayudarme a elegir una. Se aferró a mi brazo y pió con una sonrisa. No te preocupes, papá, que asegurarás de que nuestra hermana se vea absolutamente impresionante. Pero en el momento en que Damien se alejó, ella retrocedió con visible disgusto y liberó su brazo de un tirón, arrebatando una toalla de una criada cercana. Limpió meticulosamente el lugar donde la había tocado. Notando mi mirada, Clarissa se burló. ¿Qué estás mirando, sucio montañés? ¿Cuándo fue la última vez que te bañaste como es debido? Eres repugnante. Si no fuera porque papá necesita mantener el acto familiar feliz, ni siquiera me molestaría en llamarte mi hermana. Con eso, dio la orden para que los sirvientes me encerraran de nuevo en el sótano. Me liberé del agarre de la criada y me paré frente a ella, exigiendo: Clarissa, no importa cómo me vea ahora mismo, soy una verdadera hija de la familia Damien. Solo eres una niña adoptiva, que te da derecho a tratarme así. La mirada de Clarissa se volvió extraña y escrutadora. Calculadora. Así que sabes que eres fea, respondió con frialdad. Entonces no vayas por ahí avergonzándote. No te preocupes, si mamá y papá preguntan, solo te dirán eran demasiado inseguros para bajar las escaleras. De vuelta en el sótano, me senté allí,
Aturdido mientras mi mente daba vueltas, los recuerdos de mi vida pasada chocaron con los eventos que se desarrollaban ahora. Serena no se había saltado la reunión por vergüenza de haber sido encerrada por Clarissa, así que Clarissa, aunque inocente después de todo, observé a Serena, simplemente me había resignado a ser un hada después de que Clarissa la encerrara en el sótano, pero no había dejado de luchar, recurriendo a los recuerdos de mi vida pasada. Escapé del sótano. Encontré una habitación de invitados para lavarme, desvestí el vestidor de Clarissa por ropa, joyas y maquillaje, me apresuré a revisar todo, decidida a llegar a la fiesta en su apogeo, bajo el resplandor de los focos, rodeada por los murmullos de la multitud y sus miradas curiosas. Mi corazón latía con anticipación. Disculpas por la demora, surgió algo pequeño, dije con una sonrisa tranquila, permíteme presentarme, soy Serena, la nutria tambaleante de la familia Damien. En el momento en que Damien vio la copa de vino de cristal en su mano, casi se rompió bajo su agarre. Me había imaginado caminando con gracia y aplomo, exudando elegancia y confianza, pensé que parecía pertenecer al lugar, lo que no me di cuenta fue cuán oscura se había vuelto mi piel, un desafortunado contraste con el vestido amarillo pálido que solo me hacía ver más opaca y áspera. Bajo la delicada coronita que llevaba en la cabeza, mi cabello colgaba seco y sin vida, teñido de amarillo. El maquillaje caro aplicado apresuradamente sobre una base pobre ya se estaba apelmazando y desparejando, a pesar de llevar un conjunto que valía cientos de miles. No me veía mejor que alguien jugando a disfrazarse con ofertas de liquidación. Toda la sala quedó en silencio durante varios segundos largos, nadie se atrevió a hablar. Clarissa, sin embargo, esbozó una sonrisa empalagosa y se giró hacia la multitud. Así es mi hermana Serena, de pie junto a Clarissa. Debo haberme parecido al libro de texto antes en uno de esos anuncios de transformación, el patito feo junto a un cisne perfecto. La gente susurraba, su desdén prácticamente tangible, incluso yo. Por lento que haya sido, podía ver que lo habían jugado. Por supuesto que la puerta cerrada se había abierto tan fácilmente hoy, por supuesto que las joyas caras estaban dispuestas tan tentadoramente en el tocador, todo era un cebo. Si hubiera sido demasiado tímida para aparecer, Clarissa seguiría siendo la amada Darius y sería olvidada una broma, una sombra, pero si me atrevía a aparecer, bueno, entonces serviría perfectamente como su contraste. Entender todo esto solo alimentó mi furia, pero me calmé y retrocedí ahora, incluso si hubiera sabido de antemano que esta era una trampa en la que todavía habría caído, porque si no, terminaría como la última Serena olvidada, invisible, irrelevante para el legado de Damien. Clarissa examinó la habitación, complacida con la reacción, luego agregó con fingida preocupación, mi hermana acaba de regresar de las montañas, si es un poco tosca, espero que todos lo entiendan, enfatizó las palabras de las montañas, y mi estómago se revolvió como era de esperar. Vi las expresiones de los invitados cambiar de nuevo. La gente dice que los villanos crecen en áridos tierras. Si crecí en un lugar así, ¿qué bien podría salir de mí? Damien luchó con su expresión antes de finalmente dar un paso al frente para suavizar las cosas. Nos perdimos la vida de Serena por más de una década, no podemos esperar la grandeza de la noche a la mañana. Todo lo que queremos es que viva una vida sana y feliz, dijo con voz serena pero hueca. En cuanto al resto, lo haremos paso a paso. Creo que con el tiempo puede convertirse en alguien verdaderamente excepcional. Vivian, captando su señal, intervino rápidamente. Damien tiene razón, tenemos suerte de que los cielos nos permitieran encontrarla de nuevo. Se giró hacia mí con una sonrisa cuidadosamente compuesta. Cariño, ¿no te dijimos que descansaras arriba? No hay prisa, tu salud es más importante que cualquier cosa. En el momento en que los invitados se dispersaron, Damien me abofeteó. Desastre. Descarado, gruñó, tuviste el descaro de aparecer vestida así, porque no te moriste en esa zanja de la montaña. La reacción de Damien no me sorprendió, él siempre había estado obsesionado con las apariencias. En mi vida pasada, mantuvo nuestro matrimonio falso durante décadas solo para mantener la imagen perfecta, incluso después de abofetearme. Su ira no disminuyó, cuando permanecí en silencio, me pateó, pero no me arrepentí, absorbí su rabia en silencio. Solo cuando estaba exhausto se volvió hacia Vivian, que había estado observando fríamente desde un lado. Hazle un trabajo, dijo, arregla esa cara. En ese momento, supe que tenía uno, dos. Damien, su hija tenía que verse perfecta. La vergüenza que le traje esta noche solo podía ser equilibrada por una belleza impecable, belleza diseñada. Si pudiera transformarme, entonces tendría innumerables oportunidades de resurgir. Vivian me lanzó una mirada perezosa y murmuró su reconocimiento. Distante e indiferente, no sabía por qué, pero siempre podía sentir el desprecio en sus ojos.
Una vez que Damien se desahogó lo suficiente, abandonó la propiedad de Damien sin decir otra palabra. Vivian tampoco se demoró, se giró para subir las escaleras. Ver su figura fría y desdeñosa me provocó rabia. En mi vida pasada, no me había gustado especialmente mi hija, pero nunca fui tan cruel. Vivian, la llamé. Soy tu hija biológica, ¿por qué tratas a una niña de acogida mejor que a la tuya? Si todavía me reconoces como tu hija, entonces envía a Clarissa lejos. Solo debería haber una heredera en la familia Damien y soy yo. Cuanto más hablaba, más furioso me ponía. Si Clarissa me hubiera mostrado incluso una pizca de bondad, podría haber tolerado su presencia. La familia Damien tenía suficiente riqueza para mantener a una persona más, pero ahora estaba claro que estaba contenta de coexistir. Lo quería todo: mi nombre, mi vida, mi futuro. ¿Por qué debería dejarla? Las cejas de Vivian se fruncieron cuando mi voz se elevó, pero antes de que pudiera hablar, Clarissa intervino con labios temblorosos y ojos abiertos y llenos de lágrimas. Mamá, ¿es porque a Serena no le gustó? Vivian nos miró, su mirada se desvió del rostro delicado de Clarissa frente al mío, furioso y enrojecido. Lo vi en el asco de sus ojos, el juicio. Serena, dijo con frialdad, el intercambio de bebés fue solo un error, pero incluso si estás molesta, no es motivo para arremeter contra Clarissa. Te saqué de ese lugar miserable, te di comida y refugio, he hecho más que suficiente por ti. Si vuelves a hacer un berrinche y avergüenzas a la familia Damien, te enviarán de vuelta a las montañas, con ese simplón con el que estabas comprometida. Acéptalo, este es tu destino. Los lazos de sangre no significan nada para mí. Clarissa es la niña que crié durante más de 10 años, la que aprecio. Observé la expresión altiva de Vivian, su voz destilando lástima, sus ojos llenos de desprecio y, de repente, me sentí mareado por un déjà vu. Esas palabras, se las había dicho una vez a Serena, palabra por palabra, en mi vida pasada, cuando era Vivian. Esas palabras se habían sentido perfectamente justificadas, pero ahora, como Serena, escucharlas de nuevo me puso la piel de gallina. La ironía era sofocante. En ese entonces, había creído, con la conciencia tranquila, que había hecho lo correcto por Serena, al menos materialmente. Giré mi cabeza hacia Clarissa, captando el brillo de suficiencia en sus ojos. Mis emociones se enredaron en un nudo amargo, y sentí como si una mano pesada me hubiera apretado el pecho, dejándome sin aliento. Quería arremeter, sacudir a Vivian para despertarla, obligarla a ver lo que estaba haciendo, pero yo era Vivian, sabía mejor que nadie cómo me veía Vivian, lo que realmente pensaba, pero eso estaba bien. Ya no era Serena, no me hundiría por algo tan insignificante. Tenía formas de levantarme. Así que sopesé mis opciones y di un paso atrás. Entonces no me quedaré más en el sótano, dije. Ese infierno de lugar me daba miedo, perdía la cabeza si pasaba una noche más allí. No tenía idea de cómo Serena lo había soportado todo en la última vida. Vivian no discutió, ya había preparado una habitación para mí antes de que regresara. Después de todo, después del banquete de reconocimiento, golpeé a Clarissa por quien realmente era, a pesar de toda su condescendencia velada y sus indirectas pasivo-agresivas. Me mordí la lengua y aguanté. 3 meses después, con la ayuda de procedimientos cosméticos, finalmente me parecía la hija refinada de una familia adinerada. Cuando Damien me volvió a ver, sus expresiones a menudo eran notables. Lo llamó una unión estratégica, pero Damien y yo sabíamos lo que realmente era vender a una hija por dinero. El recuerdo de ese hombre, su rostro, la forma en que lastimaba a las mujeres me heló la sangre. No me casaré con él, grité de pánico y recibí otra bofetada de Damien. ¿Quieres humillarnos aún más?, bramó. El matrimonio no es tu elección. Damien y Vivian se negaron a escuchar una palabra de mi explicación. Me expulsaron de la escuela en el acto y me encerraron en casa para aprender modales. Mis comidas estaban estrictamente racionadas, cada movimiento que hacía era monitoreado y el más mínimo paso en falso me ganaba un castigo. Me convertí en una marioneta moldeada lentamente en un jarrón decorativo, hermosa pero completamente inútil. Traté de resistir, una y otra vez, pero ni siquiera puedo acercarme lo suficiente para ver a Damien o Vivian en persona. En algún momento, me di cuenta de que no había una diferencia real entre la vida aquí y la vida con mis padres adoptivos, ambos en edad laboral. Ambos me despojaron de autonomía. Al principio, Clarissa pasaba de vez en cuando para burlarse de mi lamentable estado. Pero una vez que vio que no representaba una amenaza, incluso esa fuente de diversión se secó. Me desvanecí en la oscuridad, al igual que Serena en su vida pasada, una sombra invisible en la casa de los Damien, pero me negué a aceptar ese destino. Renací para no ser el juguete de alguien en otro matrimonio arreglado.
Estaba destinada a algo más, si contaba con la familia Damien, entonces tenía que irme, tenía recuerdos de mi vida anterior, tenía mi ingenio, no necesitaba su nombre para tener éxito. Una noche intenté escapar al amparo de la oscuridad. Al pasar por el jardín trasero, me topé con Clarissa hablando en secreto por teléfono. Mamá, Vivian quiere divorciarse de papá, ¿qué debería hacer? Si se separan, finalmente tendrás la oportunidad de levantarte. Quiero decir, soy su verdadera hija, pero tengo que vivir como la adoptada. ¿Es tan humillante? ¿Debería seguir adulando a Vivian? Tal vez pueda estafar sus bienes primero. De todos modos, ya tengo derechos de herencia por parte de mi padre. Sus palabras me paralizaron. Vivian quería el divorcio. En mi vida pasada, ni siquiera consideré dejar a Damien porque querría irse ahora a menos que esta Vivian fuera solo la antigua yo renacida, y si no solo hubiéramos renacido, sino que hubiéramos intercambiado almas. No perdí ni un segundo más, entré corriendo a la habitación de Vivian. ¿Quién eres tú? Ni siquiera se inmutó, en cambio, levantó una ceja y dijo, Cully, ¿quién soy yo? Soy tu madre, por supuesto. ¿Qué clase de mocosa incivilizada irrumpe en la habitación de alguien por la noche? ¿Dónde están tus modales? Lucy, sácala de mi vista, no quiero verla. La miré fijamente, aturdida por el tono. La frase me era demasiado familiar, estudié su expresión, luego dije con certeza, eres Serena, ¿verdad? Sabías lo del intercambio de almas desde el principio, por eso me has estado atormentando. Lo hice a propósito. El recuerdo de toda la humillación que sufrí frente a Vivian me puso los pelos de punta. Era como estar desnudo ante ella. Expuesto y burlado, lo vio todo pasar, cada insulto, cada bofetada. Podía tolerar el desdén de Damien y la intimidación de Clarissa, incluso la traición de Serena, encubierta bajo su antigua identidad, pero no esto, no Serena sonriendo desde su pedestal. Mientras yo revolvía en el barro, solía mirarla por encima del hombro. Era una rata de las alcantarillas. ¿Cómo se atreve a reírse de mí ahora? Entre nosotros, yo era la superior, yo era su madre. La rabia dentro de mí se desbordó. Le apunté con un dedo a la cara y grité, debo haber sido maldecido por haber dado a luz a un parásito como tú. No has hecho más que traerme miseria. Si pudiera volver atrás en el tiempo, te habría estrangulado en la cuna. Devuélveme todos mis bienes. Pequeña puta. Inútil, no mereces nada de esto. Lucy entró justo a tiempo para presenciar mi colapso, se congeló en shock, luego corrió rápidamente hacia mí. Cubre mi boca y arrástrame de vuelta al sótano. Vivian ni siquiera me miró, era como si ya no existiera. Me desplomé en el suelo frío, temblando de odio. ¿Por qué el destino me había hecho esto? Yo era el que renació. ¿Por qué fui yo el que se quedó sin poder mientras Serena holgazaneaba en el lujo, llevando mi nombre, viviendo mi vida? Así era como se suponía que iban las cosas. Con los recursos de Damien y mi conocimiento del futuro, debería haber llegado más alto que nunca. En cambio, era un perro enjaulado pudriéndose en la oscuridad. Solía reírme de la incompetencia de Serena, de cómo no logró ascender en una familia tan poderosa como la de Damien. Ahora me di cuenta de la verdad. Era incompetencia, era imposibilidad. Nadie podía ascender cuando estaba enterrado vivo. Medio mes después, finalmente me dejaron salir, me lavaron, me arreglaron, me vistieron con ropa nueva como a una muñeca mutante obediente, me empujaron a un auto. Y solo entonces apareció Clarissa. Me miró como la mimada heredera a la que siempre había aspirado ser. Sus labios se curvaron en desprecio. Adiós, Serena, o mejor aún, buena suerte. Vivian y papá están divorciados ahora. Mi madre se mudará a la finca de Damien de ahora en adelante. Soy la única princesa aquí, y tú pasarás de mano en mano como un juguete para los hombres. Eso es todo lo que serás. Miré su rostro engreído y reí con frialdad. Luego saqué la cuchilla que escondía en mi palma y le corté la garganta. ¿Pensaste que se había olvidado de ti? Todos me trataron como una tonta, como si solo odiara a Vivian, como si no los hubiera estado observando a todos. Mientras el personal entraba en pánico, salté del auto y corrí de regreso a la finca de Damien. Irrumpí en el estudio de Damien y le clavé la cuchilla en el cuello. Mi vida en este mundo había terminado. Bien podría tirar los dados una vez más. Si llego a vivir de nuevo, juré, la sangre latiendo en mis oídos, hará que todos de ti paga. Con ese pensamiento me arrojé por la ventana. Historia paralela. Serena 1. El día que me convertí en Vivian, el mundo cambió. Las personas que una vez se cernieron sobre mí ahora inclinaban sus cabezas. Clarissa, una sustituta dominante, actuó como una niñita alegre frente a mí. Damien, mi padre biológico que nunca me mostró una pizca de afecto, de repente se volvió todo calidez y sonrisas. Incluso mi hermano mayor, que había estado en el extranjero durante años, fue educado y gentil por teléfono. Que lo que más
Me atormentaba, era el otro yo, el verdadero yo todavía atrapado en lo profundo de las montañas. Había llegado solo unos días antes de que se suponía que debían buscarme. Ella dormía en un granero, comía comida en mal estado. Su cuerpo magullado y maltratado, extraños la manoseaban sin consecuencias, lo recordé todo, inmediatamente pedí un auto y llamé a protección. Iba a las montañas, iba a salvarme, desde la distancia, la vi sentada de espaldas a mí. Vestía ropa mal ajustada, andrajosa y acurrucada sobre un pequeño montículo de tierra. La forma en que se acurrucó sobre sí misma decía mucho de su inquietud. Esa pequeña y lastimosa figura me dolía el corazón, así era como los demás me veían. Instintivamente tomé varias respiraciones profundas, y fue como si realmente pudiera oler ese hedor a pobreza del que siempre hablaba mi madre. Di un paso adelante, con la intención de hablar con ella, pero antes de que pudiera decir una palabra, la escuché murmurar maldiciones en voz baja. Algún viejo feo y delincuente se atrevió a golpearme, me hizo comer sobras. Cuando regrese a la familia Damien, juro que los mataré a todos. El extraño pero familiar veneno en su voz me hizo congelar. Estaba seguro de que era yo, era más como algo que mi madre, Vivien, diría. La ironía se me escapó. En mi vida pasada, todo lo que había anhelado era amor. Como un mirón desesperado, solía observarlos desde las sombras, memorizando cada uno de sus movimientos a pesar de nunca recibir una mirada amable de ellos. Durante más de una década, los conocí mejor que ellos mismos. Cuando finalmente se dio la vuelta, instintivamente me escabullí de la vista. Pasé 3 días observándola en silencio. Antes de estar finalmente seguro de que Vivien y yo habíamos renacido, y habíamos intercambiado almas. Historia paralela. Serena también. Todo lo que había pasado en mi vida pasada me había enseñado una cosa: nadie en este mundo realmente me amaba. Ahora el destino había jugado su mano cruel, obligando a mi madre biológica a soportar el sufrimiento que una vez sufrí, y sin embargo, no sentía satisfacción. Tal vez era porque no podía soportar verme sufrir, o tal vez era porque, en un infierno como cada niña traficada era una víctima. El momento en que la familia Damien confirmó el paradero de su hija, Damien corrió con una tropa de periodistas a cuestas. Yo todavía estaba de pie a la distancia, aturdido y mirando a Serena. Cuando llegó, al pasar junto a mí me pellizcó bruscamente y susurró: las cámaras están grabando. Luce más emocional. Si la compañía puede salvar su imagen depende de este momento. Sin decir otra palabra, Damien avanzó para escenificar la alegre reunión. Viendo cómo se desarrollaba la escena, los recuerdos habían enterrado a Claude su camino de regreso a la vida. Había sucedido justo así antes cuando volvía de trabajar en el campo. Me habían rodeado, estaba asustada, confundida, esperanzada, eufórica. Eran incluso mejores de lo que había soñado. Mis verdaderos padres en realidad habían venido por mí. Como un pájaro polluelo desesperado por calor, se abalanzó sobre sus brazos. Solo después me di cuenta de que su alegría al encontrarme había sido una actuación de todos los actores en esa escena. Yo era el único que miraba fingiendo. Ahora Serena se veía demacrada y frágil. Su rostro, una vez hermoso, estaba manchado de rojo y marrón, salpicado de pecas. Su cabello parecía un manojo de paja, y sus manos estaban agrietadas por los sabañones y gruesas por los callos. Cuando cepillaba su ropa nueva, sus dedos ásperos enganchaban la seda. Estudié mi antiguo yo en silencio y todo lo que podía pensar era lo fea que se veía, especialmente de pie. Junto a Clarissa el contraste lo empeoraba, pero ya no importaba. Ahora era Vivien. Tenía todo lo que siempre quise excepto la juventud. Iba a ayudar a Serena, pero no tenía la intención de hacerle daño tampoco. Lo supe en la última vida. Ella me atacó, pensó que era irrecuperable y desperdició los paquetes de césped perfectos que era la familia Damien solo para terminar intercambiada en un matrimonio político. Ahora que nuestros roles se habían invertido, tenía curiosidad por ver cómo escalaría su camino en esta familia Damien podrida y retorcida. Historia paralela. Serena 3, como era de esperar, Clarissa recicló todas las mismas tácticas que una vez usó contra mí, solo que esta vez estaban dirigidas a Vivien, y Damien, predeciblemente inútil, le creyó a Clarissa sin cuestionar, sin siquiera darle a Vivien la oportunidad de explicarse. No tenía ningún interés en sus disputas internas, tenía cosas más importantes que hacer, como solicitar el divorcio. Afortunadamente, Damien nunca fue un hombre fiel. Su serie de amantes me dio toda la influencia que necesitaba. La noche que le entregué los papeles del divorcio, Vivien finalmente se dio cuenta de la verdad de que nuestras almas habían cambiado. Sin embargo, lo que fue ridículo fue su reacción. No suplicó, no lo hizo disculpa, no, ella irrumpió y exigió que le devolviera sus bienes, como si fuera lo más natural del mundo. Observé a Hearst allí orgullosa e indignada, y solo sentí burla. No se atrevió a enfrentar a Damien de frente, todavía se aferraba a la ilusión de ser la madre de Clarissa.
y la única a la que se atrevió a regañar o golpear, era a mí. ¿Por qué pensó que después de atormentarme toda la vida, todavía me arrastraría hacia ella en busca de pedazos de afecto? Porque creyó ese gesto suyo, un pequeño saludo, y volvió corriendo como un perro desesperado por su amor. De verdad pensaba que yo era tan patético, pero ahora, con nuestras posiciones completamente invertidas, intimidar a una adolescente se sentía por debajo de mí. No puedo molestarme en discutir, simplemente hice que la sacaran. El hecho de que no la presioné más fue la última clemencia que alguna vez le concedería. 3 días después, salí de esa jaula dorada, papeles de divorcio y bienes en la mano, todavía con el rostro de Vivian, entré en la libertad, por fin era libre.